Le damos la bienvenida a Eduardo Recoba, analista político. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Nicolás, ¿cómo está usted? Gracias. Bueno, cae Maduro, ¿no? El tema Aníbal Torres. Antes de hablar del fondo del tema, me gustaría hablar con usted, iniciar hablando de la forma, ¿verdad? Porque yo ayer recordaba que en una entrevista periodística el propio Torres Vázquez confesaba que él había renunciado hace algunos meses, pero el presidente Castillo aparentemente no había aceptado su renuncia. Yo no creo en esto de poner renuncia irrevocable. No toda renuncia debería de ser irrevocable, por eso uno renuncia. Pero bueno, es en el aspecto de las formas. Ahora bien, no se ha conocido si ha aceptado la renuncia nuevamente en este juego de palabras, pero sí es importante porque le da al menos una estabilidad a los ministerios. Es decir, si se acepta la renuncia de Aníbal Torres, tienen que renunciar todo el gabinete y eso generaría más inestabilidad. Sí, a ver, hay un punto importante en la retórica que usted está manejando, Nicolás, que tiene que ver efectivamente con las formas, y las formas son gestos, y los gestos en ocasiones, por no decir siempre, lo son todo en política, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos encontramos frente a un escenario de incertidumbre, de expectativa, un escenario donde estamos colgados a una volatilidad de pronto para dibujar bien la cancha, no solamente desde el consenso político, sino también desde el consenso económico. Entonces, nuevamente estamos complicados, nuevamente es retroceder quizás 2, 3 pasos, y nuevamente estamos prolongando esa falta de gestos políticos que nos puedan permitir dibujar estrategias. Correcto. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas horas, ¿no? O días, es más bien por los gestos y por la elección del sucesor de Aníbal Torres, si es que el gobierno quiere confrontar o quiere alcanzar consensos. Yo creo que va a ser muy difícil que registre algún tipo de consenso. Y no solamente consenso político, Nicolás, sino consenso económico, que ambos ya tienen que ir de la mano. Hasta hace unos 8 meses, quizás unos 10 meses, podríamos decir, los analistas políticos, los analistas económicos, podríamos decir, sí, el consenso económico puede tener una trayectoria positiva. Después de todo, la economía está colgada a cierta estabilidad fiscal y monetaria, pero ahora ya no se puede. Entonces necesitamos, dentro de este reperfilamiento, de este quinto gabinete probable, necesitamos un consenso, no solamente político, sino económico. Y los dos, Nicolás, desgraciadamente, son muy complejos de dibujar, insisto, en estos momentos. Se mencionan algunos nombres preliminarmente, ¿verdad? Como sucesor o sucesora de Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Se menciona a Betsy Chávez, que fue ministra de Trabajo, y los actuales ministros de Cultura y de Justicia, ¿no? El señor Salas y el señor Chero. Si va por esa línea el presidente Castillo, digamos, de su entorno, su gente de confianza, ¿quién tendría, digamos, un perfil más idóneo? Es complicada la pregunta, es inteligente y a la vez es complicada. Ninguno de los tres reúne ninguna capacidad para generar el consenso, o los dos consensos que hablábamos anteriormente, Nicolás. Ninguno de los tres tampoco tiene o está colgado una vocación en función a políticas públicas, ninguno de los tres tiene una vocación en función a gestión pública, y ninguno de los tres tiene una vocación, una tendencia a generar espacios de diálogo o de desarrollo, por ejemplo, en gestión de presupuestos de cara a una economía real a través del empleo y la inflación que está cada vez más deteriorada. Entonces yo veo muy complicada la situación, este trío que acabamos de dibujar, no lo veo que esté a la altura, y más bien va a extender un pelín con diferencias evidentemente generacionales respecto al señor Aníbal Torres, pero va a extender un poco esta narrativa, esta retórica del gobierno que carece, pues, de lo dicho, ¿no? De políticas públicas en medio de quizás de la peor de las crisis alimentaria, energética y económica, ¿no? Correcto. Ahora, ya no hay quienes consideran que este gobierno, que apenas tiene un año, está muy desgastado. Ya no depende tanto tampoco de lo que pueda decidir entre lo que tiene a la mano, digamos, el presidente Castillo, o por la confianza con estos cuadros, sino también de quién quiera asumir el reto, ¿no?
Sí, lo que sucede es que dentro de los escenarios base que manejamos muchos economistas y analistas, tenemos que colgarnos a un perfil de premier, Ujú. primero que abogue por un consenso, ya lo hablamos, segundo, que tenga esta tendencia hacia la Correcto. política pública, gestión pública, y que sepa de economía, que sepa de política Ujú. económica, que sepa de política fiscal, Nicolás, y quizás también algo adicional, que tenga la suficiente Correcto. capacidad o inteligencia emocional para comunicar bien y para Claro. ser amigable con la Que prensa. mira más hacia afuera, que no mire hacia adentro, ¿no? Porque los problemas están afuera. Correcto, y que no sea traductor del señor presidente de la República, que la verdad es lo que hemos Mm, tenido en los últimos 12 meses, ¿no? ujú. Y en esta terna hay uno que se ha especializado en ser traductor y por ahí no va, por ahí no va. Ujú. Tenemos que enfrentar una crisis económica traducida en una Correcto. inflación y de momento no se ha hecho nada por mitigar esta inflación y tampoco por favorecer espacios de empleo real. Ahora, usted como economista también tiene una opinión, digamos, ya particular, ¿no? Hablando de la macro y la microeconomía. Oscar Graham, al parecer, ha hecho un trabajo, a ver, de darle estabilidad a la caja, ¿no? Algunos consideran incluso que ha sido demasiado, ¿no? A ver, coloquialmente hablando, tacaño, ¿no? Ha cuidado muchísimo la caja, ¿no? Y hay sectores que más bien necesitan recursos y estos recursos no se están otorgando. Y entonces pasamos al otro problema, ¿verdad? Que tenemos un Estado ineficiente, a veces tenemos mucho presupuesto y a veces no tenemos nada. Esto habla bien, digamos, del gobierno del presidente Castillo, que pese a todo lo que sabemos, primero puso a Frank, luego puso a Graham, de alguna manera dándole hacia afuera una mirada de estabilidad y de responsabilidad fiscal. Sí, a ver, el ministro Graham es un técnico, es un muy buen técnico, pero se necesita también un político, ¿no? Ujú. En el MEF. Y el ministro Graham, desgraciadamente, no es un político, a diferencia, por ejemplo, del exministro Franke. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, como usted bien indica, no sé si la palabra sea tacañería, pero hay mucho cuidado en la regla fiscal, una regla fiscal que es Claro, evidentemente necesaria, y esto para que los que correcto. nos vean, nos entiendan, significa disciplina fiscal, pero por otro lado, no obstante, existe un entorno inflacionario que es internacional, que es global, que es Ujú, sistémico, que es prolongado por la guerra Ucrania versus Rusia, existe también la necesidad de mitigar esta inflación ujú. desde lo local. Y lo local tiene que ver justamente con estrategias que en estos momentos las autoridades fiscales carecen, ¿verdad? Su gatito quiere participar también de la conversación, señor Reco. Ahí está. Y está atento, está preocupado por el precio del Está Whiskas. preocupado. Todos estamos preocupados. Es que ha subido también el alimento de los gatitos, ¿ah? Ha subido todo, ¿ah? También está preocupado. De Sí. precio. Perdonen, Eh, perdonen ustedes. no se preocupe, ahondando en el tema que usted manifiesta, entiendo también que en el aparato estatal hay mucho temor, ¿no? Sobre lo que se hace y no se hace, miedos a las auditorías futuras. Es decir, ya uno viendo tantos casos, además hay casos de corrupción, hay autoridades presas, ¿no? Municipales, regionales, en fin, exministros, hay de todo, ¿no? Debe ser también complicado en ese sentido, ¿no? Hay que uno ir con mucho cuidado. Sobre todo en un contexto preelectoral en función a gobiernos locales, Nicolás, donde si antes, cuando tú estás colgado en una gestión recurrente, te mueres de miedo de firmar algún documento, alguna partida de gasto, ahora, contexto preelectoral, tienes pavor de firmar, ¿no? Y esto es parte también de esta retórica Claro. de carencia de gestión pública, Nicolás, de carencia Mm. de políticas públicas. Hay estudios, hay un estudio muy bueno de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, por mencionar dos nombres, tenemos a Alexandra Ames y tenemos a Carla Gaviño, quienes están indicando, a propósito también de lo anterior del ministro Graham, Ujú. la necesidad ya de ejecutar un gasto público potente, un gasto Claro. público recurrente, un Fuerte, gasto claro. público sólido y sobre todo un gasto público que acompañe, con esto termino rapidito Nicolás, Sí. que acompañe la inversión privada que es el motor, la generadora de empleo en el Perú, ¿no? Y estos estudios ya están ahí, ya están blanco y negro, no hay nada que innovar, simplemente hay que aplicar estas recetas. Y un año
ya cumplido el gobierno del presidente Castillo, ¿aún siguen los resquemores, digamos, las dudas de afuera? Cuando mencionaban que las inversiones se retiraron esperando que se confirme un panorama estable y poder regresar, ¿usted cree que ya están regresando o todavía esto es una tarea pendiente? Además, y en esa misma línea me gustaría agregar que hay quienes consideran que hay sectores que por cambios en el personal de confianza, funcionarios de confianza, se ha perdido la capacidad y la competencia y en ese sentido hemos retrocedido. Es una pregunta muy buena y es muy inteligente. A ver, sigue la incertidumbre a propósito de los escenarios o de las expectativas de cara a tomar decisiones por parte no solamente de la gran empresa, no solamente de la pequeña, mediana y microempresa, sino también de las familias, ¿verdad? Todavía tenemos esos escenarios, Nicolás. No hay expectativas positivas en función a cómo va a desarrollarse la economía, por ejemplo, de momento para los próximos 3 meses. No basta ver las encuestas que diseña el Banco Central de Reserva entre los decisores, gerentes de compra, gerentes generales, para ver este deterioro. Lo otro, la segunda parte, los sectores, si hay cuadros técnicos a la altura. Esto es muy importante y saludo su pregunta porque nos permite indicar a los economistas que contar con cuadros técnicos débiles en todo sentido, no solamente académico, no solamente técnico, no solamente emocional, nos cuesta mucho dinero y todavía estamos extendiendo esta mala práctica de elección de cuadros técnicos muy por debajo de la valla. Entonces es importante que el nuevo premier o la nueva premier tome en cuenta lo que hemos venido dibujando con usted, Nicolás, porque de no cambiar este rumbo, creo que la situación, el consenso, regresamos al inicio, económico y político, va a continuar siendo extremadamente complicado y en una situación de crisis global que es también local, ¿no? Delicado, claro que sí. Nos despedimos con esa última idea de reflexión. Gracias, Eduardo Recoba, muy amable. A ustedes, cuídense mucho, gracias. Estuvo con nosotros Eduardo Recoba, economista y analista político, a propósito de la renuncia de Aníbal Torres y lo que podría ocurrir en las próximas horas